El capítulo 6 habla de los dispositivos constructivos resistentes a sismos. Se tratará principalmente de muros estructurales especiales y pórticos resistentes a momentos, y se aplicará a muros estructurales y sus cabezales, a columnas de pórticos ariostrados, a elementos confinantes de muros de mampostería confinada, y cualquier elemento en el que se produzcan fuerzas axiales debido al sismo. Muros estructurales. Existen dos casos. El primer caso de los muros estructurales cuya razón es momento sobre fuerza cortante por la longitud del muro mayor o igual a 2, podrán ser diseñados con los conceptos de diseño de elementos en flexión o flexocompresión, en donde m es el momento medida en kilonewtons por metro, v es la fuerza cortante medida en kilonewtons y Lw es la longitud del muro o del segmento de muro considerado en la dirección de la fuerza cortante. Los momentos de diseño para muros estructurales serán iguales o superarán la envolvente bilineal, en donde el momento en la base del muro es amplificado, considerando la sobreresistencia de la rotura plástica en la base del muro. La capacidad de momento a media altura está definida por la siguiente fórmula, donde phi es el factor de sobreresistencia de las roturas plásticas y phi mb es el momento en la base del muro, amplificado por el factor de sobreresistencia de las roturas plásticas. Y se puede observar un gráfico de la capacidad a flexión requerida en muros estructurales. Para el caso número 2, en aquellos casos en el que el momento sobre fuerza cortante por la longitud del muro sea menor a 2, se empleará como esfuerzo de acero, varilla corrugada o malla electrosoldada. La cuantía mínima de esfuerzo será de 0.0025 por 420 sobre la resistencia especificada medida en megapascales. Para el eje longitudinal de la razón del área de esfuerzo distribuido y transversal de la razón de esfuerzo del área de refuerzo distribuido perpendicular al plano. Se podrá emplear acero electrosoldado con resistencia de hasta 600 megapascales. El espaciamiento máximo entre esfuerzos será de 450 milímetros y el esfuerzo requerido por las fuerzas cortantes se debe distribuir uniformemente. Aquí Fy es la resistencia especificada en la fluencia de refuerzo medida en megapascales. La cuantía de refuerzo. La cuantía de refuerzo para muros estructurales de hormigón es tal que tanto el eje longitudinal y como el eje transversal son mayores o iguales a 0.025. Además, el espaciamiento máximo entre esfuerzos debe ser de 250 milímetros y el esfuerzo requerido por fuerzas cortantes se debe distribuir uniformemente. Se debe usar al menos doble malla de refuerzo en cualquier muro estructural de hormigón de más de 150 milímetros de espesor. Y aquí tenemos la siguiente fórmula en donde V sub U es la fuerza cortante factorizada. Fc es la resistencia especificada a la compresión de hormigón y A sub Cb es el área bruta de la sección de hormigón limitada por el espesor del alma y la longitud de la sección en la dirección de la fuerza de cortante considerada, medida en milímetros cuadrados. Las columnas en pórticos con diagonales y elementos de borde. Tenemos el refuerzo transversal. Aquí hay una limitación en cuanto al refuerzo transversal. Este se puede eliminar en el elemento cuando el esfuerzo de compresión sea menor que 0.15. Las columnas de pórticos con diagonales, los cabezales y los elementos confinantes de muros de mampostería confinada en combinaciones de cargas que incluyan sismo deben tener refuerzo transversal. En elementos de borde de muros estructurales de hormigón y los elementos confinantes de muros de mampostería confinada deben ser diseñados para resistir todas las cargas verticales, incluyendo cargas tributarias y peso propio, así como las cargas verticales necesarias para resistir el momento de volteo debido al sismo.
El refuerzo transversal de los muros estructurales debe anclarse en el elemento de borde, de tal manera que sea capaz de desarrollar los esfuerzos de fluencia. Para el esfuerzo longitudinal se refiere a todo esfuerzo longitudinal de muros estructurales, pórticos con diagonales, elementos confinantes de muros de mampostería confinada y cabezales. La necesidad de uso de elementos de borde. Existen dos casos. En el caso número 1 se aplica a muros que son continuos desde sus bases hasta sus partes superiores y diseñados para tener únicamente una sección crítica para flexión y carga axial. En donde se requieren elementos de borde, su refuerzo principal debe ser extendido verticalmente desde la sección crítica hasta una distancia mayor. Para el segundo caso, los muros que no satisfagan los requerimientos del caso 1 deben tener elementos de borde en sus extremos y en sus aperturas cuando el esfuerzo a compresión máximo en la fibra externa correspondiente a las cargas factorizadas con el efecto del sismo excede el 0,20 de resistencia a la compresión del hormigón. Estos elementos se pueden descontinuar en el nivel en el cual los esfuerzos de compresión sean inferiores a 0,15 de resistencia de compresión del hormigón. Los esfuerzos se deben calcular para las cargas factorizadas, utilizando un modelo linealmente elástico y las propiedades de la sección bruta. Para muros con alas, el ancho efectivo se puede tomar como la distancia desde la cara del alma hasta el menor de los siguientes valores: el 50% de la distancia hasta el siguiente alma del muro y el 25% de la altura total del muro. Y por último, los elementos de borde. Cuando se requieran elementos de borde, se debe considerar que se limitará el empleo de muros rectangulares y secciones simétricas, con resistencia simétrica. Tales secciones son de tipo cajón, I, Z y C. En secciones tipo T de muros, el elemento de borde debe incluir el ancho efectivo del ala en compresión y extenderse al menos 300 milímetros dentro del ala. Se limitarán las dimensiones de las alas del muro T. El refuerzo transversal en los elementos de borde. La base del muro debe extenderse hasta su base de soporte, al menos la longitud de desarrollo de la varilla longitudinal de mayor diámetro, a menos que el elemento de borde termine en un cimiento o losa de cimentación, en cuyo caso el elemento de borde debe extenderse 300 milímetros dentro del cimiento o losa de cimentación. Cuando no hay necesidad de elementos de borde, se debe considerar que el espaciamiento máximo en el borde no debe exceder los 200 milímetros. En el capítulo 9 se encuentra la supervisión de los procesos del colado del hormigón. Aquí el fiscalizador de obra debe verificar los procesos de transporte, colocación, consolidación, acabado, curado y protección del hormigón, asegurándose que se pueda mantener la calidad y uniformidad requerida durante todo el proyecto. Para la transportación del hormigón en obra se permite el uso de los siguientes equipos. Carretillas. Estas deben movilizarse sobre superficies lisas y rígidas apoyadas independientemente. Las carretillas manuales se recomienda para la colocación del hormigón en distancias menores a 60 metros. Botes y tolvas. Deben tener pendientes laterales no menor a 60 grados con compuertas de descargas anchas que permitan trabajar libremente y se cierren herméticamente. Canaletas y bandas transportadoras. Las canaletas deben ser redondas para evitar la acumulación del hormigón en las esquinas y la pendiente de trabajo debe tener una inclinación suficiente para permitir que el hormigón fluya sin un asentamiento mayor que el especificado para la colocación. Bombeo. La altura máxima desde la que se puede hormigonear es de 2 metros. Se permite el uso de bombas para hormigones con áridos de hasta 37,5 milímetros. Los tubos deben ser de acero en diámetros que van desde los 100 milímetros a 150 milímetros. Colocación del hormigón. Se debe emplear los métodos de colocación adecuados de tal manera que se pueda mantener el hormigón uniforme y libre de imperfecciones visibles. Dirección y colocación de la caída del hormigón. Este hormigón debe caer verticalmente para evitar la segregación y se deben usar canaletas de descarga para evitar que golpee contra el acero de refuerzo y los lados del encofrado.
En los muros se debe colocar primero el hormigón directamente en las esquinas y extremos de los muros, de modo que el flujo sea alejándose de las esquinas y extremos en vez de que vaya hacia ellos. En la colocación del hormigón y profundidad. Se coloca el hormigón en profundidad y se debe usar una consistencia más seca a medida que el nivel del hormigón se eleva. Con la colocación correcta del hormigón. El hormigón debe ser colocado de forma continua y sin demoras. Sin embargo, los desperfectos en el equipo o la lluvia pueden interrumpir las operaciones de colocación. Cuando pasa esto, se debe proteger la superficie del hormigón dándole sombra y recubriéndolo. Compactación. Debe compactarse el hormigón totalmente a medida que es colocado, utilizando herramientas manuales, vibradoras mecánicas, engrasadoras o máquinas de acabado a fin de garantizar un hormigón denso, de buena adherencia con el acero en refuerzo y con las superficies. Se encuentra la compactación manual. Las superficies del hormigón deben apisionarse con herramientas pesadas de cara plana hasta que aparezca en la superficie una película delgada de pasta que demuestre que los vacíos se han llenado. Compactación mecánica. Se realiza mediante vibrado, que es un método adecuado para consistencias rígidas propias de los hormigones de alta calidad. Acabado. La calidad de una superficie de hormigón se juzga en gran medida por la condición y apariencia de su acabado. Las superficies expuestas están sujetas a condiciones de humedecimiento, secado, a cambios de temperatura y desgaste mecánico. Curado y protección del hormigón armado. Luego de la colocación del hormigón, es necesario que el supervisor de estructuras compruebe si está protegido contra daños y se mantiene el curado adecuado. Curado con agua. Este método seleccionado debe proporcionar sobre el hormigón una cubierta completa y continua con agua que esté libre de sustancias perjudiciales. Se encuentran los materiales selladores. Estas son láminas o membranas que se colocan sobre el hormigón para reducir la pérdida de agua por evaporación. La lámina plástica son de peso ligero y se las puede encontrar en tonalidades blanco, negro o transparente. El papel impermeable está compuesto de 2 hojas de papel craft unidas entre sí mediante un adhesivo bituminoso e impermeabilizadas con fibras. Compuestos líquidos formadores de membrana. Estos compuestos consisten especialmente en ceras, resinas naturales o sintéticas. Evaluación y aceptación del hormigón. El constructor de estructuras de hormigón armado es el responsable de la calidad del hormigón en la obra. Se presentan algunos ensayos de consistencia, contenido de aire, temperatura, densidad y rendimiento y muestreo que deben de ser aprobados por la NEC. En el número de probetas para cada ensayo de resistencia se deben fabricar como mínimo 4 probetas que sean elaboradas al mismo tiempo y de la misma muestra del hormigón. En la preparación de las probetas del hormigón, la fabricación de probetas de hormigón para pruebas de laboratorio debe incluir la verificación de los procesos de curado y protección.